Ahora sí, creo que estamos listos para empezar con nuestra clase. Buenas tardes para todos. Hola, ¿cómo estás? Génesis, Claudio, ¿qué tal? No, Renzo, perdón. Buenas tardes. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea, ¿cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Hola, Noemí. Ayeli, buenas tardes. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Miluska, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en general, buenas tardes para todos quienes ya están sentados acompañándonos una vez más, o acompañándome una vez más en la clase de filosofía. Hola, ¿qué tal, Yumit? Y pues, como siempre, con la intención de tratar de hacer que recordemos algo, por lo menos, de lo que es, digamos, la problemática filosófica, una problemática muy intensa, pero que también se ha extendido a lo largo de la historia de la humanidad. Ya ha ocupado papeles protagónicos en varios momentos eh, históricos clave, ¿no? Entonces, el día de hoy, de hecho, vamos a hablar de un tipo de reflexión que debería llamarnos la atención por eso mismamente, ¿no? O justamente que tiene que ver con una serie de problemas que afectan directamente a lo que nosotros consideramos una de las cuestiones más importantes, como es saber cuándo una acción humana es buena o mala, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, básicamente estamos hablando de una de las disciplinas filosóficas, digamos, que desde cierta fecha ha tenido mayor repercusión en el mundo occidental, en el mundo en general, en el mundo más social, si ustedes quieren, pero también hay que recordar que desde los principios de la filosofía nunca hubo un completo divorcio respecto de cuestiones morales. Incluso los filósofos presocráticos, que aparentemente no le dieron tanto énfasis, también tienen reflexiones morales. Lo interesante es ver que a partir de Sócrates, la reflexión sobre el comportamiento moral o ético empieza a ser cada vez más fuerte. Entonces ahí es cuando encontramos a Sócrates, los sofistas, preguntándose por lo que es el bien, y obviamente a un discípulo de Sócrates diciendo claramente qué es el bien y dónde se le puede encontrar. Estoy hablando de Platón, ¿no? Entonces, creo que esto ya nos sirve como una referencia para entender quizás también por qué es uno de los problemas tan referenciales para la filosofía, ¿no? A veces se dice filosofía y dice, sí, ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué no debo hacer lo otro? Y esa primera pregunta suele acudir a mi mente precisamente porque quizás una de las disciplinas que más repercusión ha tenido es precisamente la disciplina que todos conocemos como ética, ¿no? Hoy en día la conocemos como ética, antes quizás era conocida solamente como filosofía moral, ¿no? Las traducciones antiguas hablan de filosofía moral. Pero bueno, hablemos para empezar de qué es la ética, qué diferencia podemos encontrar con la moral, etcétera. Para empezar, hay que recordar que el término ética viene de ethos, y en griego ethos quiere decir costumbre, o sea, algo que se realiza de continuo. Perdón. Había de poner un poquito más atrás el ventilador para que no me corte la voz. Muy bien, entonces, en griego el término ethos significa costumbre, ¿no? O sea, lo que hacemos en nuestro día a día, nuestras acciones, digamos, rutinarias, ¿sí? En esa rutina, nosotros normalmente solemos darle tiempo a determinadas cosas. Ustedes probablemente en estas fechas le dan un tiempo para sentarse frente a la PC, a la laptop, o para coger el celular, la tablet, y poder llevar a cabo el seguimiento de sus clases. Algunos de ustedes tendrán dentro de su rutina, parte de su etos, será precisamente en las tardes ponerse a repasar, para otros no, de repente ver series, etcétera, ¿no? O jugar un videojuego.
Entonces, lo que nosotros encontramos es que el ethos es lo que hacemos con regularidad. Bien. Ahora, lo curioso es que el término moral no está muy lejos de ese significado, porque si ethos pertenece al griego, el término moral viene del latín, y en latín la palabra era la siguiente, morae, ¿sí? ¿Y qué significa en latín morae? Morae significa hábito. En otras palabras, lo que también hacemos de manera rutinaria, lo que hacemos regularmente. Pero entonces se parecen bastante, sí, definitivamente se parecen bastante. A tal punto es el término morae que significa incluso lo que tú haces en tu día a día y que te protege de alguna manera, ¿no? En lo cual tú te guareces, no sabes qué hacer, bueno, haré lo que hago en mi día a día, ¿no? Para eso también están los hábitos. Em, y es por eso que el término morae en castellano tiene una repercusión, una derivación que es el término morada, ¿no? Que es la casa, ahí donde tú vas a protegerte. Muy bien, entonces ahí tenemos que moral y etos, etimológicamente hablando, tienen una similitud. Bien, ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Hoy en día, el término moral ya no se usa para hablar de la disciplina filosófica, ¿no? Se parecen quizás ambos términos cuando decimos que una persona no tiene ética, ¿no? Que no tiene, también se dice moral. Pero claro, lo que nosotros nos damos cuenta es que en el uso académico, en el campo de la filosofía por lo menos, ética lo usamos estrictamente para hablar de la disciplina filosófica. Entonces, si a ti te preguntan, ¿dónde encontramos el problema para definir el bien y el mal? No es a decir moral. Eso lo encontramos en la disciplina que se llama ética, ¿sí? Ética. La disciplina filosófica por sí misma es la ética. Y para otros la moral está más referida a las costumbres que las personas tienen, a, digamos, las normas que las personas siguen en su día a día, ¿no? Entonces yo puedo tener una moral ligeramente distinta de la tuya, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una moral ligeramente distinta, se supone, de quienes, por ejemplo, sobornan a los policías de tránsito. ¿Por qué? ¿Porque mis principios son más claros y tal? No, porque yo no conduzco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la moral, como ustedes pueden ver, tiene una variación y hace más referencia al día a día, lo que está ahí. Mientras que la ética, como está debatiendo, pensando en qué es lo que debería, está más atenta a las problematizaciones, porque es precisamente la disciplina filosófica. Entonces, vamos a entrar ahora a una definición más precisa de la ética y luego vamos a hacer la diferencia que hoy en día se maneja entre ética y moral dentro del campo de la filosofía. Bien, vamos a definir a la ética como esta disciplina filosófica donde se van a tratar de reflexionar las acciones realizadas por los seres humanos a partir de ciertas nociones, principios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se vuelven muy importantes nociones como lo bueno, lo malo, lo justo, lo incorrecto. Y acá estamos considerando algunas para hablar de las acciones mismas, pero también de esos términos que acompañan a las acciones, ¿no? Oye, ¿por qué todos los días te levantas y haces deporte? Porque me hace feliz, porque me hace sentirme contento y tengo la sensación de felicidad. Ah, entonces la felicidad es también un término importante cuando nosotros estamos hablando de qué? De objetivos en la vida, ¿no es cierto? Por tanto, de mis acciones se disponen en función de ese objetivo de la vida y por tanto podemos encontrar que felicidad también es importante al momento de realizar una acción humana, ¿no es cierto? Y así, obviamente, una serie de consideradores como, por ejemplo, consideraciones, perdón, como las leyes, las normas. Obviamente, nunca o no siempre va a ser fácil decidir, ¿no? Hay momentos donde se van a presentar grandes encrucijadas para las personas al momento de decidir. Muy bien, pero eso lo dejaremos para un tiempito después. Entonces, hay temas importantes en la filosofía que acompañan a este debate sobre qué es lo que hace que las acciones sean buenas. El gran debate puede ser precisamente qué es lo que hace que algo sea bueno y que algo sea malo. Pero definitivamente también debemos considerar que términos como felicidad, virtud, vicio,
hábito, ¿sí? Todos esos van a ser términos importantes dentro de la ética como disciplina filosófica al momento de debatir. A ver, Andrea me pregunta algo. Entonces, la moral forma la ética si lo aplicas de forma diaria. Eh, a ver, en esta primera diferencia que yo he dado, lo voy a escribir mejor, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Ética, disciplina filosófica, con lo cual, vamos a decirlo así, está más cerca de la reflexión, ¿sí? Moral, más bien, eh, vamos a ponerlo como eh, campo en... ¿Sí? O sea, la diferencia que antes se hacía, y ojo que estoy diciendo antes, hoy en día académicamente ya no se hace mucho esta diferencia, porque ya se asume que la ética hace referencia a la disciplina filosófica, es que la ética está más orientada precisamente a problematizar. ¿Qué es la filosofía? Problematización. Por tanto, es una reflexión. Porque algo es bueno, porque algo es malo. En la moral no. La moral no hay esa reflexión. En todo caso, hay un debate interno, si ustedes quieren, pero la moral lo que sucede es, ¿qué cosa? Que la moral es lo que tú encuentras en el día a día. ¿Por qué una persona decide devolverle un vuelto de más que le ha dado su vendedor o el vendedor, ¿no? Al que conoce? No, me ha dado vuelto de más, le devuelve el dinero. ¿Por qué lo hace? ¿No es cierto? Bueno, ahí nos encontramos que hay un principio, debe haber una reflexión, quizás, ¿no? Pero lo importante es la acción. En otras palabras, la moral es lo que encontramos en el día a día, cómo actúa la gente, etcétera. En cambio, fíjense que en la ética no. La ética lo que hace es reflexionar, discutir. Si ustedes quieren, pueden ponerlo así. Las acciones humanas, las que le preocupan a la disciplina filosófica, las vamos a llamar ética. Y aquellas, ¿no es cierto?, acciones humanas que no son reflexionadas, que están en la vida real, esas las vamos a llamar moral, ¿sí? Pero esta es una diferencia que ustedes no tienen que aprender, no se compliquen, ¿ah? ¿Qué dice? A ver, Bridget dice, ¿sería que la moral es el objeto de estudio de la ética? Es otra forma de decirlo también, ¿no? Para algunos es así, para otros, efectivamente, la ética estudia la moral, pero también puede plantearse problemas que van más allá de la moral, ¿no? Por eso que, digamos, la moral puede ser uno de los objetos de estudio de la ética, pero la ética también tiene los dilemas éticos donde, por ejemplo, se pone a reflexionar sobre situaciones hipotéticas, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, naufragas en el mar y solamente puedes salvar a dos personas? Y de un lado tienes a tu mamá y a tu peor es nada. ¿A quién salvas? ¿No? Diremos que yo diría, Cristian, y les agradezco este intento de entenderlo, ¿sí? A todos los que me están preguntando. eh, yo diría que sobre todo la moral es más real. O sea, lo que es lo que hay. La gente actuando de esto, la gente diciendo, actúo de esta forma porque así es como yo pienso, ¿sí? Eso es la moral. No estoy reflexionando digamos, o debatiendo ahí. Es lo que sucede, ¿por qué la gente decide de tal forma? ¿No? Por ejemplo, hablamos de la moral del pueblo peruano. ¿Cómo es la moral del pueblo peruano? Algunos dicen muy débil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues pueden permitir muchas cosas y demás, ¿no es cierto? Ailén, ahí estás complicándote y vamos a complicarnos más si hacemos ese tipo de preguntas porque, o sea, va a ser muy confuso para ustedes. Pero a ver, voy a tratar de explicarlo. La ética es una reflexión disciplinaria en una disciplina, es una disciplina filosófica, así como las anteriores que hemos visto, como axiología, como antropología, ¿sí? Es un campo de problemas. ¿Referidos estos problemas a qué? A la acción humana, ¿ya? O sea, es una reflexión dedicada a la acción humana. La moral no tiene reflexión como disciplina filosófica, no, porque la persona que en su día a día toma una decisión
no está pensando esto fue lo que dijo Aristóteles, esto fue lo que dijo Sócrates. Pero hay otra forma de reflexión, quizás más personalizada. Eso es lo que Christian entiende como la moral es más personal, quizás. Si Christian estaba pensando en eso, estaría más o menos acertado. ¿Por qué digo esto? Hay una forma de reflexión, pero no, digamos, no tan académica ni filosófica, porque cuando ustedes van a tomar una decisión complicada, ustedes están teniendo una acción moral justamente porque ustedes reflexionan y piensan, ¿no? A ver, si hago esto, ¿qué tipo de consecuencias va a traer para mí y para las personas que me rodean? ¿O qué norma moral estoy quebrando? Que las normas morales no están escritas, ¿no? Pero sabemos que existen. No hay ninguna moral que castigue que una pareja de jóvenes que no están casados, ¿no es cierto? Que uno de ellos le saque la vuelta al otro, no hay ninguna ley que diga que está mal. Pero sabemos que hay una norma moral que nos dice que está mal, ¿no es cierto? A ver, te leo, Andrea. La ética se cuestiona si está bien o mal. La moral es más personal porque hizo algo según una persona si está bien o mal. Una persona lo puede ver bien en una acción o no. Sí, más o menos así. Más o menos así. Y de hecho hay un reflejo, ¿no? Sus acciones. En sus acciones es donde nosotros vamos a poder ver algo de lo que reflexionó. Pero nosotros no tenemos acceso a esa reflexión a menos que la persona comparta algo de ella. Que nadie puede compartir lo que pasó por su mente en ese momento que tomó la decisión, dicho sea de paso. No al 100%, ¿no? Una parte quizás, pero no el 100%. Bien, entonces, sí, sí, por ahí podría ir, pero no nos peguemos en esta diferencia. Yo acá les voy a mostrar otra diferencia entre ética y moral, y esta es la que yo quiero que entiendan, ¿sí? Olvídense de la anterior. La anterior en verdad era medio que automática. La ética es la disciplina y la moral es todo lo que pasa como acción moral humana fuera de la disciplina. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre ética y moral? Normalmente se decía en la filosofía que habían dos grandes tendencias en el pensamiento ético, ¿sí? O en el pensamiento de las acciones humanas, para hablarlo más general, para que no se confunda. Cuando evaluábamos por qué una acción humana es buena o mala, aparecían dos fuerzas. Por un lado, la fuerza de las leyes. Si cumple las leyes, entonces tu acción es buena. Y por otro lado apareció otra fuerza, otro grupo, si tú quieres, de pensadores que dijeron, no, en verdad, la acción es buena cuando cumple con un patrón de bien y por tanto cuando es virtuosa. Entonces ahí rápidamente podemos darnos cuenta de una diferencia, ¿no? De un lado, cuando hablamos de leyes, de normas, de reglas, nosotros estamos entendiendo un modo de vida que se basa en las exigencias para nuestra persona, que tenemos deberes, que tenemos responsabilidades y cuando lo cumplimos, nuestras acciones son buenas. Y del otro lado, tenemos las aspiraciones éticas, ¿no es cierto? Y estas aspiraciones éticas, ¿no es cierto? Que lo que tratan de hacer es básicamente pensar en cómo sería lo mejor, ¿no? Yo puedo tener mis propios ideales de lo que es una vida buena al margen de las leyes, ¿no? No, para mí una vida buena es, no sé, pues imaginemos, ¿no? Eh, tener una casa con piscina, ¿no? Eh, trabajar poco, disfrutar mucho, pasar mucho tiempo con la familia, digamos, ¿no? Esa es una aspiración, un ideal. También hay quien estará pensando, no, la mejor aspiración que yo puedo tener es a qué? A tener una vida basada, por ejemplo, en luchar por la justicia. Puede ser también, ¿no? Un superhéroe, por ejemplo. Tiene un ideal, ¿no? Entonces, esto es lo que algunos dicen, la ética representa eso, los ideales de la vida, esos grandes ideales que tenemos todos. Quiero ser así. Cuando eras pequeño y conocías a algún familiar que te caía muy bien, un familiar mayor que caía muy bien, tú decías, algo de eso quiero tener yo cuando sea grande. Quiero ayudar a los demás, quiero ser bueno con los sobrinos,
quiero ser el alma de la fiesta, quiero ser chistoso. O de repente todo lo contrario, no quiero acercarme mucho a la familia, mantener mi distancia. Son ideales. Y la ética estaría consignando todo eso, los ideales. Por eso algunos le llaman los máximos, aquello a lo que se aspira, los máximos. Y por el otro lado, tenemos la moral, que estaría concentrando las exigencias. Estas ya no son máximos, sino son mínimos. Lo mínimo que tienes que hacer para ser bueno, para estar bien, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la moral, vamos a encontrar nosotros que se basa ¿en qué? En las normas, los deberes, las responsabilidades, las exigencias, las obligaciones. Ahora, esta diferencia que nosotros estamos encontrando entre ética y moral ha hecho que algunos piensen, ¿y cuál es la más importante para evaluar la acción humana? Pues algunos han dicho la moral, otros habrán dicho la ética, pero hoy en día, ¿qué se dice? No pueden existir la una sin la otra. En otras palabras, yo, por ejemplo, no puedo sentirme bien ni realizarme completamente como persona si solamente sigo reglas. Si sigo las reglas que existen en una sociedad, en una comunidad, escritas y no escritas, para no caerle mal a nadie, para no meterme en problemas, si solo me dedico a ello, ¿qué es lo que sucede? Que no me voy a sentir pleno, no voy a tener una vida que yo sienta que tiene sentido para mí, que me haga sentir lleno. Cosa que la ética sí te da. Pero por el otro lado, si solamente tienes las aspiraciones de la ética, pero no tienes las mínimas exigencias, ¿qué puede pasar? Que tus ideales se descontrolan y, por ejemplo, puedes terminar pensando que hay cosas buenas, ¿no es cierto? Porque tus ideales te dicen que eso es bueno, pero estás pasando por alto algunos principios importantes. Por ejemplo, digamos que yo soy, ¿no es cierto? O que cualquiera de ustedes se convierte a las filas del neonazismo, ¿no es cierto? Y piensa que efectivamente hay razas o hay seres o humanos que son superiores a otros, etcétera. Convencido de eso. Y sus aspiraciones lo llevan a pensar que puede maltratar a todos los que son inferiores. Entonces, cada vez que en la calle se cruza con alguien que considera inferior, pues lo golpea, etcétera. Oye, pero eso no va en contra de las exigencias mínimas como la de los derechos humanos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ni la ética puede vivir sin la moral porque se descontrola, ni la moral sin la ética porque lo que pasa es que la moral no va a tener ese impulso ni esa fuerza. Tengo que encontrar un motivo para cumplir normas, leyes, etcétera. Y las leyes mismas no son un buen motivo. ¿Bien? Entonces, es por eso que algunos han dicho que la ética siempre alimenta a la moral y la moral lo que hace es tratar de controlar a la ética, sobre todo hacer que pase por un filtro para que no se descontrole. ¿El filtro cuál tiene que ser? Lo mínimo, ¿no? Respetar la vida, respetar a los demás, etcétera. ¿Bien? ¿Se ha entendido esta segunda diferencia? Que esta es la que me interesaba que ustedes aprendan, la anterior no tanto. Y que dicen, todo bien, ¿no? Yo sigo si no me comentan nada. A ver, esa imagen, Andrea, puede resultar un poco confusa para lo que hemos explicado, ¿no? Porque en la moral no estarían los ideales. En la moral solo estarían las obligaciones, las leyes, las normas. Y en la ética sí estarían los ideales. Eso a lo que yo aspiro, que me parece que es bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, diría, ¿no? Para mí, mi máxima aspiración en la vida es ¿qué cosa? Poder dedicarme a, digamos,
a ayudar a los demás, ¿no es cierto? Quiero dedicarme a una labor de servicio, ¿sí? Sí, sí, hay que tener cuidado siempre con la información de Internet, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se hacen esas viñetas y esas imágenes sin mostrar el soporte, sin decir, basándonos en quién, ¿no? Entonces, por ahí alguna persona que a veces hace una exposición se inventa esos términos y los pone de un lado o de otro, y por tanto no permite una discusión correcta, ¿no? Porque puede que esté en lo correcto en su clasificación, si es que entendemos sus criterios, pero no habiendo eso no podemos asumir, ¿no? No, tiene que haber una explicación para entenderlo. Entonces, ¿cómo podría resumir la última explicación? Básicamente, la ética se encarga de qué cosa? De ideales, aquello a lo que aspiramos, y la moral se encarga de las normas, de las reglas, ¿no es cierto? Y es por eso que hay que buscar un balance entre las dos. Para quien quiera vivir bien en el futuro, cuando sea un adulto, ¿qué es lo que le va a preocupar? ¿Solamente le va a preocupar no violar, no transgredir leyes? No, ¿verdad? También va a haber una preocupación, ¿por qué? Una preocupación por tratar de pensar qué es lo que me gustaría hacer con mi vida. ¿A qué ideal me gustaría consagrarme? Profe, conseguir dinero, cada vez más dinero. Muy bien, ese es un ideal de vida también, ¿no es cierto? Ahora, ¿lo vas a hacer a toda costa, robándole a la gente, estafando gente, etcétera? No, ¿no es cierto? Y si dices no, es porque estás teniendo una consideración ya del lado de la moral, las reglas, las obligaciones, las normas, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Gracias, Valeria, gracias, Andrea, por sus participaciones. Y obviamente, también gracias a Valeria que estaba solicitando esto. Ya. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la ética, ¿sí? Y vamos a hablar de algunos filósofos importantes o que aportaron ideas interesantes y destacadas a la historia del pensamiento ético. Empecemos hablando de Sócrates, el primer filósofo, uno de los primeros filósofos que giran su mirada de la naturaleza, específicamente al ser humano, a su naturaleza, a su accionar, etc. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que dice Sócrates? Para empezar, la pregunta que se hace Sócrates es, ¿qué es lo que hace que alguien sea virtuoso? Creo que de esto ya habíamos hablado en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien sea virtuoso? El término virtud en griego es arete, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que alguien sea virtuoso? Y Sócrates dice, pues por ejemplo, tendríamos que compararlo con un objeto para entender qué es lo que hace que algo sea virtuoso. En griego el término arete, virtud, ¿no es cierto?, se puede aplicar a los objetos también, cosa que no en castellano, ¿no? Pero en castellano, por ejemplo, tenemos el término bueno. Entonces nosotros decimos que una persona es buena, como también decimos que una botella es buena, o un lapicero, o una laptop, ¿no es cierto?, porque pensamos en su funcionalidad. Y eso es lo que va a decir Sócrates. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué es lo que hace bueno este lapicero? Que puede escribir bien y de corrido, ¿no es cierto? Y que tenga obviamente condiciones para poder escribir o que, para permitirme escribir. Si de pronto el agarre no fuese tan óptimo, se me rebalase el lapicero porque es todo liso, etcétera, yo quizás ya no valoraría de la misma forma el lapicero. Si además cada vez que estoy escribiendo veo que no pinta, digamos, pinta un segundo, no pinta otro segundo, etcétera, es intermitente eh, la salida de la tinta, entonces yo voy a decir, este no es un buen lapicero. Porque la función, ¿sí?, del lapicero es escribir o permitirme escribir. Entonces, ¿cuándo decimos que algo es bueno o virtuoso? Cuando cumple con su función. Su función es algo único que puede hacer ese objeto y que solo ese objeto puede hacer. En el caso del lapicero, escribir, en este caso, con tinta roja. Ahora, ¿qué dice Sócrates? En el caso de los seres humanos sucede algo similar. También tenemos que saber cuál es su función, qué es lo que tiene de peculiar. Pregunta, ¿qué es lo que tiene de peculiar el ser humano? Algo que tenga el ser humano que no tengan otros animales, ni objetos, ni plantas, etcétera. ¿Qué es lo que tiene el ser humano? Ya, Génesis. Alma, ¿qué tipo de alma? Podría ser mi pregunta, ¿no?
Ajá, ahí está, Andrea le dio al clavo. Pues básicamente lo que tiene el ser humano es razón, conciencia, inteligencia. Esa alma que mencionabas, Génesis, podríamos traducirlo como alma racional. Tiene un alma racional, ¿sí? Es racional. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Sócrates? Básicamente va a decir lo siguiente, que si nosotros lo pensamos bien o lo pensamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta de que el ser humano, al tener una función como la razón tan peculiar, la virtud o su virtud, o lo que lo hace bueno, sería actuar según esa función. En otras palabras, un ser humano que no se dedica o no le dedica tiempo a su razón y por tanto a descubrir el conocimiento que le permite su razón, es una persona que no es virtuosa. Bien, es una persona que podríamos decir, ¿no es cierto?, que básicamente ha decidido eh, apartarse de todo lo que lo puede ayudar a ser bueno, ¿no? Porque en su función, en el uso de su alma racional, es donde va a encontrar su virtud o su bondad. Y al haberse alejado, ¿no es cierto?, también podemos decir que obviamente se aleja del camino del saber. Es por eso que la postura de Sócrates va a decir que esa persona que cultiva su alma racional es una persona virtuosa, pero también esa persona que cultiva su alma racional tiene la posibilidad de descubrir grandes verdades que están dentro de sí. Bien, entonces lo que va a decir Sócrates es básicamente que aquel que se dedica a cultivarse va a entrar en algún momento en contacto con lo bueno, con el bien, conoce el bien. Entonces, el que conoce el bien o lo bueno, para Sócrates no es alguien que pueda actuar mal, porque para Sócrates no hay diferencia entre lo que uno piensa y lo que uno hace. Entonces, ¿qué es lo que dice Sócrates? Él va a proponer acá su famosa teoría que hoy día conocemos como intelectualismo ético. En otras palabras, que el ser humano, ¿sí?, afirma algo sobre su forma de ser, bien, y podemos decir que eso es algo que no importa. Lo importante es que nos diga qué es lo bueno. Y si un ser humano ya sabe lo que es bueno, según Sócrates, tiene que actuar bien. Si alguien actúa mal, es porque aunque diga que conocía lo bueno o el bien, no lo conocía en verdad. El que actúa mal es porque no conoce el bien y el que actúa bien es porque sí lo conoce. Bien, imaginemos, si yo entro en contacto con el bien o la idea de bien, ¿por qué yo voy a pensar que la mejor opción es, por ejemplo, acabar con la vida de otra persona para acabar con una pelea, una rencilla? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Sócrates? Básicamente, ¿sí?, que la única forma de que una persona actúe bien es cuando conoce el bien. Y el que actúa mal lo hace porque no ha conocido el bien. Aunque parezca que ha conocido el bien, no lo conoce. ¿Bien? ¿Se ha entendido hasta acá, Sócrates? Y su famosa apuesta que se conoce como intelectualismo ético. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, Claudia, gracias, Carla. Muy bien, continuamos. A ver, se me fue la diapositiva. Gracias, Andrea. Muy bien.
Entonces pasamos a hablar de uno de los grandes pesos pesados de la ética, ¿sí? Vamos a hablar de nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles tiene dos libros dedicados al pensamiento ético. Una es la Ética Nicómaco, el más famoso, y la otra la Ética Eudemo. Bien, pero creo que la Ética Nicómaco es el más clásico. Bien, para empezar, para Aristóteles, recordemos, porque ya hemos hablado de Aristóteles, los seres humanos tienden a algunos objetivos o fines. De hecho, según nuestro amigo Aristóteles, el ser humano está compuesto, al igual que todos los objetos, por una sola sustancia, pero tiene cuatro causas o dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a proponer nuestro amigo Aristóteles? Va a proponer básicamente una ética teleológica que nos dice qué cosa que dentro de nuestros cuatro dimensiones o causas hay una que es muy importante, que es la causa final, que es la que hace que todos los objetos y cosas estén en este mundo para un propósito, para una meta, llegar a una meta o buscar y llegar a esa meta. En el caso del ser humano, ese objetivo o esa meta es la felicidad. Su ética es teleológica porque el término griego telos significa fin u objetivo. Entonces es teleológica porque es una lógica en la cual se busca alcanzar un objetivo. Pero por otro lado también tenemos que es una ética eudemonista. ¿Por qué es una ética eudemonista? Porque ese objetivo que se persigue es la felicidad. Y eudaimon en griego significa un buen destino o si tú quieres felicidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro amigo Aristóteles? Ya tenemos que él, recuerda, está hablando de desde una ética teleológica y eudemonista. Bueno, pero él va a sostener algo más, ¿sí? Él va a decir que si tú quieres ser feliz, tú tienes que conseguir algunas cosas para lograr esa felicidad. Así como dice tu padrino, ¿no es cierto? La persona feliz es la que ha alcanzado su felicidad. Muy bien, pero ahora dime cómo se alcanza la felicidad, ¿no es cierto? Pregunta, ¿cómo se alcanza la felicidad? ¿Lo saben ustedes? ¿Hay una fórmula? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es la fórmula para ser feliz? Para que la comparta con sus compañeros. Nada. Depende de cada uno, dice Génesis. Muy bien. Más relativista. Claudia es más escéptica. Ella dice no pensar en ello, ¿no? Ajá. Acá tenemos tres posturas filosóficas, ¿ah? Relativismo, escepticismo, y en el último caso tenemos una forma también de escepticismo, pero más leve. Es complicado decirlo, ¿no? Muy bien. Queriéndose a uno mismo, o queriendo, o sí, queriendo se dice, ¿no? Ya, sí, ya dicen que esa es una buena opción. ¿Cómo alcanzamos la felicidad? Bueno, hoy en día hay un montón de fórmulas, ¿no? Una de las fórmulas que más nos repiten es la del consumo. Si consumes tal cosa, estás en camino a la felicidad, ¿no es cierto? Hay como una imposición por ser felices, aunque no sepamos exactamente a qué nos referimos con eso de ser felices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Aristóteles piensa que él ha descifrado o que ha encontrado la clave para entender la naturaleza humana. Ahí está, Mariano también es un crítico del imperativo felicitario, ¿no? No puede servir una sola fórmula para todos, dice él, ¿no? Puede darte una guía, pero termina siendo un asunto personal. A ver qué dice Andrea. También dice, ¿no? Muy general. La gente te puede dar consejos que pueden ser complementarios, pero no necesariamente son ¿cómo lo diríamos? Determinantes, ¿no? Es cierto, hay muchas fórmulas que hoy en día se dicen, ¿no?
Además, cuando pedimos una fórmula, para responder a lo que dice Valeria, ¿no? Cuando escogemos una fórmula nos solemos centrar en una sola dimensión, ¿no? Cuando hay muchas dimensiones. Justo por ahí va lo que dice Sebastián, ¿no? Pero, profe, justamente lo que hace Aristóteles es centrarse en una de esas dimensiones de la vida humana, la felicidad en su caso, cuando hay muchos otros aspectos de la vida humana. Sí, esa es una de las críticas que se le ha hecho, ¿no? Pero es que lo que piensa Aristóteles es que la felicidad engloba todos los ámbitos de la vida humana. Y por eso era mi pregunta, para ustedes, ¿cuál es la fórmula para, o cuál es la clave para alcanzar la felicidad? Bueno, Aristóteles piensa que ya entendió la naturaleza humana y él dice, el ser humano es racional y social. Son lógico y son politicón. O sea, el ser humano no vive si no es usando su razón, su inteligencia, pero además poniéndose en contacto con otros. Esa es la fórmula en que el ser humano, según Aristóteles, ¿no es cierto?, dibuja su naturaleza. Ahora, la idea es cómo a partir de ello se alcanza la felicidad. Esa tendría que ser la gran pregunta. ¿Cómo se alcanza entonces la felicidad? Y lo que dice Aristóteles es que tú tienes que pensar que si la felicidad de lo es el objetivo, tú tienes que tener unas acciones que te encaminen a ese objetivo. Y esas acciones se llaman virtudes. O sea, son acciones buenas, pero son acciones que tienes que hacer todos los días, ¿no? Supongamos que un día tu vecina, el gato de tu vecina no podía bajar de un árbol, de un edificio. Tú lo viste, no dudaste, trepaste, bajaste el gatito, te hicieron héroe de tu urbanización, de tu zona, de donde sea que vivas. ¿Uno qué podría decir? Ah, esa es una persona buena, ese es un héroe. Aristóteles dice, no, porque eso tiene que hacerse todos los días. Las virtudes se practican todos los días. Por eso Aristóteles decía, una golondrina no hace el verano. O sea, porque un día salga el sol, ya no quiere decir que estamos en verano, ¿verdad? Así como el hecho de que haya llovido o un par de días no quiere decir que estemos en invierno. Es la regularidad la que hace que nosotros hablemos ya de un nuevo periodo o de un cambio en algo. Bien, entonces hay que ser virtuosos todos los días. Pero además Aristóteles dice algo más, ¿no? Él dice que efectivamente, y ahí le va a dar la razón, en ese punto le va a dar la razón a Sócrates, que la razón cumple un papel clave para guiar nuestras acciones. Y además piensa que de alguna u otra manera las virtudes se pueden determinar de acuerdo a cómo se posicionen. En otras palabras, uno es virtuoso cuando no se cometen excesos. Y es por eso que, según nuestro amigo Aristóteles, esta virtud, ¿no es cierto?, la de la sofrósine o buscar el punto medio, es la virtud clave para entender las otras virtudes. A ver, ¿qué dice Génesis? O sea, ir realizando acciones buenas para conseguir como fin recompensa la felicidad. Yo diría más que como recompensa, es el hecho de que las acciones buenas ya te hacen feliz de por sí. O sea, ser virtuoso te hace feliz, ¿no? Entonces, cuando tú haces cosas, digamos, virtuosas, tú mismo te sientes feliz contigo mismo. Profe, nunca he sido una persona disciplinada, quisiera poder tener la disciplina de hacer algo todos los días, no sé, deporte, ejercicio, y empiezas a salir a correr todos los días a la misma hora. ¿Cómo te sientes al cabo de 2 semanas? ¿No es cierto? Te sientes precisamente satisfecho, contento contigo mismo. No es que sea una recompensa esto, pero es qué cosa, la sensación de que estás teniendo una buena vida, por ejemplo. Estás haciendo lo que tú siempre querías realizar, es un gran objetivo. Bueno, volviendo a algo importante para nuestro amigo Aristóteles, él va a decir, por eso si tú quieres encontrar la virtud, ¿qué es lo que tienes que hacer? Siempre buscar el término medio o esto es lo que considera Aristóteles la teoría del justo medio. Tienes que aplicar la teoría del justo medio. Que nos dice qué cosa, que si tú quieres encontrar una virtud, tienes que poner a la virtud entre dos extremos.
El vicio por defecto porque tiene muy poco o el vicio por exceso porque tiene mucho. Por ejemplo, frente a una conducta como es la del miedo. A ver, ahora voy contigo, Andrea. Sí, voy a terminar esta partecita de la explicación y voy contigo. Por ejemplo, una conducta, el miedo, ¿no? Alguien que es miedoso. ¿Cuál sería el vicio por defecto? Alguien que se deja dominar por el miedo y no hace otra cosa. O sea, el cobarde. Luego tenemos el vicio por exceso, que es aquel que ya no toma en cuenta el mensaje del miedo y pasa totalmente por alto. Pregunta, ¿alguien que no tiene miedo es alguien que tiene grandes posibilidades de sobrevivir? No, ¿verdad? El miedo te ayuda también a que tú tomes tus precauciones. Por eso es un vicio excederse en el uso del valor. Y entonces ahí llegamos a la temeridad, ¿no? Ya estás arriesgándote innecesariamente. La virtud más adecuada está en el punto medio entre la cobardía y la temeridad. Ahí están los valientes, según Aristóteles, entre los cobardes y los temerarios. El valiente es el verdadero virtuoso. ¿Bien? Sí, algo así, Génesis. El vicio por exceso, la temeridad, sí. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que te vas de fiesta y tus padres te dicen, mira hija, si vuelves después de la 1 de la mañana, nos llamas para ir a recogerte al paradero, para esperarte afuera de la casa en el taxi, pero no vayas a venir caminando porque en el parque del costado roban. Y tú vienes caminando con tus amigos y cuando van a pasar por el parque, te acuerdas de las palabras de tus padres, de tu madre, y dices, en este parque roban. Pero estoy con mis amigos, no me importa, no tengo miedo a nada. Te mandas nomás. Te roban en el parque. Te golpean en el parque. ¿Cómo llegas a tu casa? Pregunta, ¿fuiste valiente? No fuiste valiente. Fuiste temeraria. Te excediste, ¿no? En la confianza. Y bueno, entonces me preguntaba, Andrea dice, trata a los demás como quieres que te traten a ti, pero profesor, no siempre va a ser así como dice la frase. ¿En qué sentido, Andrea? A ver, para entendernos mejor. Ahora, mientras Andrea me ayuda a entender mejor su pregunta, claro, acá hemos visto una sola virtud, perdón, pero lo que va a suceder es que Aristóteles va a considerar otras virtudes que él piensa que también se pueden medir por el justo medio, ¿no es cierto? Una de ellas, ¿cuál es? O otra, ¿cuál es? La moderación, pues, para acceder a los placeres carnales, ¿no es cierto? La alimentación, el sexo, demás. ¿Cuál sería el vicio por defecto? En el caso de la satisfacción sexual, la lujuria, pues, ¿no? Ya te descontrolaste ya. El vicio perdón, ese sería el vicio por exceso. ¿Y el vicio por defecto cuál sería? La contención, la continencia. Ya me contengo, no, no quiero tener ninguna forma de placer. ¿Y cuál sería la virtud? Pues aceptar los placeres o dedicarse a los placeres en una medida justa, sin excesos. Y esto es lo que hace que uno pueda decir que efectivamente, ¿no? Que efectivamente la moderación es la virtud, la sofrosis, no cometer excesos. Andrea me dice, me refiero al comentario de Génesis y para ser feliz se debe tratar siempre de acciones buenas para obtener la felicidad como recompensa. Tratar a los demás como quieres que te traten a mí, a ti, pero eso no siempre. A ver, ¿qué había dicho Génesis antes? Volé ahí. Ah, ya, ya, ya. Sí, pues tú puedes tratar a los demás bien, creo que esta es la idea, ¿no? Tú puedes tratar a los demás bien y no necesariamente ellos te van a tratar bien a ti. Eso no te va a hacer feliz definitivamente, ¿no? Sí, es cierto, y es que la idea no es que
al menos, ¿no es cierto? Según Aristóteles, es que yo hago las acciones para luego esperar la felicidad, sino que las acciones ya me están encaminando a la felicidad, ¿no? Sí, sí, tenías razón, Andrea. Bien, ¿se ha entendido hasta acá? ¿Todo bien con Aristóteles? Ya, gracias, Claudia. Si es así, entonces vamos a nuestro receso, porque ya justo ahorita está por empezar, a las 2. Entonces ya saben, yo digo 5 minutos, pero pueden ser 6, 7 minutitos y volvemos, ¿sí? Por favor, tratemos de estar ya de acá a unos 6 minutos y estar sentados por lo menos, ¿sí? Entonces, por favor, nos vemos en ese tiempo, 6 minutos, 7 minutos, ¿sí? Atentos ustedes porque yo empiezo de frente, ¿ah? ¿Listo? Cuídense. A ver, en 5 minutos. Bien, chicos, vayamos posicionándonos, retomamos, ¿sí? A ver, ya estamos todos listos. A ver, unos segunditos más para que se acomoden. Ya estamos por empezar. Ya, ahora sí, chicos, a ver, volvemos. Bien, entonces hasta ahí nuestro amigo Aristóteles. Hay que recordar que como se está persiguiendo un fin, un objetivo, las consecuencias de la acción, su teoría es conocida como ética teleológica. También le podemos decir ética de la felicidad o ética eudemonista. Y vamos a ver el gran contraste que hay con lo que dice nuestro amigo Immanuel Kant, un filósofo ya de la modernidad, ¿sí? Bien, para nuestro amigo Immanuel Kant, para empezar, él quiere que haya una moral, ¿sí? Porque es lo que él está buscando, universal, o sea, que valga para todos por igual, que no uno no diga, no, depende de su cultura, depende de sus deseos, depende de... No, no puede haber eso. Quiero algo universal, algo para todos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a decir nuestro amigo Immanuel Kant? Básicamente lo que va a tratar de hacer es pensar en para que una moral sea para todos, él lo que va a hacer es pensar que todo ser humano, o perdón, como él le dice, todo ser racional, pensante y finito, mortal, pueda cumplirlo, ¿sí? Y que además tiene que ser autónoma, no tiene que depender de ningún objeto externo, porque si depende de un objeto externo, yo también puedo decir, es que dependía de esto, pasó aquello y ya no pude cumplirlo, y me excuso. Y no es esa la idea. Por tanto, tiene que ser una moral que siempre dependa de uno mismo. Según nuestro amigo Kant, los seres humanos no podemos determinar factores externos. No podemos hacerlo, solamente podemos determinar factores internos, lo que podemos nosotros hacer. ¿Bien? Y por tanto, lo único que podemos hacer es determinar nuestra acción, pero no las acciones de los demás, ni tampoco los sucesos colectivos. Es por eso que según Kant, ¿sí? Debemos hablar de que toda acción que se quiera considerar buena se tiene que basar en algo que él llama la buena voluntad. Una acción es buena cuando parte de la buena voluntad. O sea, es un acto
en el cual yo actúo sin esperar algo a cambio. Esa es una manera de ver la moral kantiana, ¿no? Recuerda, es una moral que no depende de factores externos y donde la buena voluntad está detrás de mis acciones. ¿Sí? Entonces, lo que dice Kant, recuerda, que no depende de factores externos quiere decir que no depende de qué educación tienes, qué clase social es la tuya, qué clase económica, no depende de tu religión, o sea, tú siempre tienes que poder actuar bien. ¿Listo? Entonces ahí está la buena voluntad. Yo no puedo esperar recompensas y tampoco me puedo fijar en las consecuencias, como sugería de alguna manera Aristóteles. Porque si yo me fijo en las consecuencias, ¿qué es lo que sucede? Si yo me fijo en las consecuencias, yo solamente puedo ver una cantidad determinada de consecuencias, pero no todas las consecuencias, ¿no? Entonces, dice Kant, para yo poder saber cuáles son las consecuencias de mis acciones, tendría que ser ¿qué cosa? Tendría que ser como Dios. Solamente en esas circunstancias es que yo puedo ver todas las consecuencias de mis acciones. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo pensar que ayudando a mi amigo, ¿no es cierto?, a encubrirlo en su mentira o encubriendo su mentira, yo puedo pensar que estoy haciendo algo bueno. Pero como no entiendo las consecuencias plenas de mis acciones, no puedo ver que de repente eso le termina perjudicando a él. De repente por encubrirlo, lo perjudico. Es que tú no puedes saber hasta dónde va a llegar las consecuencias de una acción. Supongamos, ¿no? Como viene su pareja y dice, ¿ha estado contigo o no ha estado contigo la noche, anoche? Y tú dices, sí, sí, sí ha estado conmigo, sí ha estado conmigo. Hemos estado toda la tarde, toda la noche, hemos estado tomando. Debe estar durmiendo en su casa ahorita. Su celular se apagó en un momento de la noche. Ah, ya. Lo libraste, lo salvaste de la novia furibunda. Oye, pero te preguntas, ¿dónde estará, no? Al momento, al rato, te enteras de que en verdad te has sido secuestrado. Y tu encubrimiento quitó tiempo valioso para descubrir dónde estaba secuestrado. Tiempo valioso que puede significar incluso la vida algunas veces, ¿no? Entonces, viste, no sabías las consecuencias de todas tus acciones. Por eso lo mejor es actuar siempre bien, sin pensar en cuál va a ser la consecuencia de mi acción. Lo único que tengo que satisfacer es mi buena voluntad. El que actúa por buena voluntad ya está hecho ya. ¿Bien? Entonces, ¿qué plantea Kant? Simplemente pensar qué es lo que tengo que hacer. No lo que a mí me gustaría hacer, no lo que yo deseo hacer, no lo que sería bueno porque me va a implicar un beneficio. No, no, no. Piensa qué es lo que tienes que hacer en este momento. Y ahí vas a determinar cuándo algo es bueno. ¿Bien? Olvídate de ventajas y desventajas por eso. Solamente piensa en lo que tienes que hacer. Y es por eso que su teoría moral al final básicamente en qué se va a basar, en lo que él llama el imperativo categórico. Imperativo hipotético, dice Kant, son aquellos que tú te planteas cuando tienes un objetivo. Si quiero ingresar a la universidad, debo estudiar. ¿Cuál es la acción? Estudiar. ¿Cuál es el fin? Ingresar a la universidad. Ya, eso es lo que planteaba Aristóteles. Eso es hipotético. ¿Por qué es hipotético? Porque es si quiero algo, debo, ya. Esos no nos importan, esos no son morales. Esos son parte de la practicidad de nuestro día a día. Pero en cambio, cuando quieres actuar moralmente, ahí es cuando aparece el otro tipo de imperativo, el imperativo categórico. ¿Qué dice el imperativo categórico? Es aquel que te manda, te obliga sin ninguna condición. Es lo que tienes que hacer porque tienes que hacer. Se acabó, no hay discusión. Hazlo nada más. Pero, profe, ¿qué es eso que tengo que hacer? Bueno, eso depende, obviamente, de simplemente cuál es el evento o la decisión que tienes que tomar. Ya, profe, ¿cómo sé qué es lo que tengo que hacer en determinada situación? Pues hay dos formulaciones del imperativo categórico kantiano. La primera dice,
Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Kant lo dice de una forma más complicada, o lo escribe de una forma más complicada. Él dice, actúa de tal forma que la máxima de tus acciones se vuelva principio de la acción de todo ser racional y finito. En otras palabras, lo que tú vas a hacer, imagínate lo que todos los seres humanos lo van a hacer. Estoy caminando por la calle, a la persona que está delante se le cae su billetera o se le cae un pequeño fajo de dinero y no se da cuenta, no le escucha porque está con audífonos. Cojo el fajo y reflexiono, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Qué es lo que dice Kant? Primera formulación del imperativo categórico. Haz lo que crees que todos deberíamos hacer. Eso implica que tú también tienes que ponerte en la posición del que se le cae el dinero. Y definitivamente lo justo sería que le devuelvas el dinero. Profe, y si es un ladrón que acababa de robar ese dinero, no lo puedes saber, no lo puedes determinar. Tú actuaste simplemente pensando que era el dinero de esa persona y ya está. Y ya está, no te compliques. Hazlo porque lo tienes que hacer. No te pongas a pensar en esa cosa. Exacto, exacto, Génesis. Es otra forma de hacerlo, ¿no? De plantearlo, perdón. Hacerlo como crees o actuar de tal forma como uno piensa que van a actuar todos en adelante, ¿no? Ser como un paradigma, un ejemplo, ¿sí? Es otra forma de verlo. También para algunos ven acá una reinterpretación de la ley de oro, ¿no? O la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Sino que esta está en forma positiva. Eh, ¿Qué me dice Samuel? Das, les das, pero la mayoría ni te reconoce nada. Por eso la mayoría se bloquea. Ya, pues, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a tomar esa decisión, estoy a punto de devolver el fajo y digo, aguanta, pero si yo le doy, no me va a reconocer nada. Ni siquiera me va a dar las gracias. Ah, entonces no se lo doy. Kant, ¿qué te diría? Mal, pues. Porque estás pensando en qué cosa? En las consecuencias, en las ventajas. O sea, yo, ¿qué estoy diciendo? Que esto que le corresponde a esa persona se lo voy a devolver siempre y cuando me dé un premio. ¿Pero por qué me va a dar un premio si esto le pertenece a esa persona? Exacto, se debe hacer sin esperar nada a cambio. Esa es la primera formulación del imperativo categórico. Exacto, Yumit. Es otra forma de plantearlo. Hacer el bien sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio, ¿no? Eh, o sea, medir a todos con la misma vara, ¿no? No importa, yo igual te doy esto, lo que te corresponde y ya está. Y la segunda formulación del imperativo categórico ya tiene que ver más con el trato interpersonal, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Kant acá? No consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, tú la puedes usar como un medio para algo. Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien para que pinte mi casa. Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien para que le dé lecciones privadas de inglés a mi hijo, a mi sobrino, a mi primito. Pero esa persona sigue siendo una persona, o sea, sigue siendo un fin en sí mismo. No es solamente un medio. Si el pintor mientras está pintando se siente mal, se siente mareado, dice, no sé, creo que me he descompensado, yo no le voy a decir, no te puedo decir el día de hoy hasta que me acabes la obra, porque yo ahí lo estaría tratando como un objeto, como un puro medio. ¿Y yo cómo tengo que tratar a todas las personas? Como un fin en sí mismo, incluso cuando los estoy contratando, tratando como un medio temporal, ¿no es cierto? Es así. Entonces, la segunda formulación del imperativo categórico, ¿qué es lo que manda? Que tratemos siempre a las personas como fines, pensar que esas personas tienen sus propios objetivos, sus propios deseos, sus propios sentimientos, etcétera. O sea, es una premisa de dignidad. Bien. Por cierto, ¿cómo se llama la ética de nuestro amigo Kant? Vamos a escribirlo. La ética de Kant se llama ética deontológica. Porque deonto significa deber, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. Los dos grandes paradigmas en el pensamiento ético son la ética teleológica de Aristóteles y la ética deontológica de Kant. Pero acá aparece una opción adicional que es la de nuestro amigo John Stuart Mill. Ya él, al igual que Jeremy Bentham, padres del utilitarismo, y también, digamos, cercanos a las corrientes liberales, ¿qué es lo que van a decir? Ellos van a decir, una acción es mejor
cuando produce la mayor felicidad al mayor número de personas posible. O sea, mientras la felicidad, perdón, es más intensa y abarca más personas, esa acción es mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué acción es mejor? Desarrollar unas pastillas que aligeren los síntomas del COVID, por ejemplo, y que solo funcione con personas de determinado tipo de sangre, o crear una vacuna que ya evite los riesgos serios para personas que se contagien de COVID y que funcione con todos los tipos de sangre. ¿Cuál es mejor según Stuart Mill? Pues el segundo, la vacuna, porque evita una muerte o muertes posibles, y segundo, es apto para un público más amplio. Entonces, ahí que se está produciendo la máxima felicidad para el mayor número de individuos posibles. Por eso esa acción es más buena. Nada tiene que ver la intención, como pensaba Kant, ¿no? Acá a Mill no le importa eso. ¿Qué es eso de la buena voluntad, que no pensar en ventaja? No, las acciones son buenas también por sus consecuencias, dice Mill. Entonces, de lo que se trata básicamente es de conseguir la felicidad general y no la felicidad individual. Ahí está la diferencia con Aristóteles, que el utilitarismo básicamente está planteando qué cosa: el hecho de que se busque una felicidad colectiva, que no una felicidad, vamos a decirlo así, individual, ¿sí? Es más sencillo entender la óptica del utilitarismo, que también es una ética teleológica, porque apunta a conseguir algo, un fin, un objetivo, que es la felicidad general, ¿no? ¿Bien? ¿Se entendió, Mil? ¿Sí? ¿No? Díganme ustedes. Bien, y acá vamos a hacer un pequeño, digamos, terminamos hasta acá con los grandes paradigmas de la historia de la ética, para detenernos a hablar básicamente de qué cosa. Yo vamos a hablar de los elementos de la persona moral, ¿sí? Porque ya vamos a entrar a la cuestión de las discusiones en dilemas éticos. Bien, nosotros vamos a llamar a una persona moral cuando esta persona tenga tres elementos, ¿sí? Una persona es moral cuando tiene conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? La capacidad para distinguir las acciones buenas de las malas. Cuando algo es bueno, cuando algo es malo. O si tú quieres, profe, pero no siempre tenemos muy claro cuándo algo es bueno o cuándo algo es mal, cierto, pero tenemos normas morales. O sea, en la sociedad existen normas morales, lo que les comentaba al inicio de la clase. No está escrito, pero alguien que le es infiel a su pareja en una relación de exclusividad, ¿no es cierto? En una relación monogámica, es obvio que es una persona que está rompiendo una norma moral y es consciente de ello. Por tanto, ahí vemos que esta persona está ejecutando esta capacidad para distinguir acciones buenas de malas, ¿sí? Esta es la famosa conciencia moral, ¿sí? Y así como existe la conciencia moral, que es un elemento que se supone tenemos todas las personas, pero a partir de determinada edad, esto hay que recordarlo, ¿no es cierto? ¿Quiénes no tendrían, por ejemplo, conciencia moral? Pues los niños, ¿no es cierto? Los niños no tienen conciencia moral. No, por eso que los niños, ¿no es cierto?, les cuesta darse cuenta, a muchos les cuesta darse cuenta, porque hay algo que no deben hacer. Y ahí es donde entran los padres a tratar de transmitirle algo de esa conciencia moral que se supone ellos ya tienen, ¿no? No, hijito, eso que tú has hecho está mal por esto, esto, esto. Entonces ahí está la conciencia moral. Luego tenemos la libertad moral, ¿sí? Sí, aparece eventualmente, se va formando. Sí, Génesis, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Hay una discusión ahí, pero yo estoy más de acuerdo con esta postura, sí. No es que aparezca de un momento a otro ni a una edad determinada, se va formando, ¿no? Es más, hay personas que pasan los límites de la mayoría de edad, ¿no? Como se suele decir en las sociedades occidentales, y sin embargo, esas personas demuestran tener una carencia total de conciencia moral, ¿no? Y hay casos de personas que ya por enfermedades y demás, ¿no es cierto?,
terminan teniendo también o careciendo de esta conciencia moral, ¿no? Piensen, por ejemplo, en las personas que sufren algunos trastornos, ¿no? Esquizoides o esquizofrénicos, ¿no? Plena conciencia moral no tienen porque distorsionan la realidad. Ya algo similar pasa con los asesinos seriales, ¿no? Pero es un caso más complicado. A ver, Noemí me pregunta, ¿forma o se aprende? Es que, a ver, la formación implica el aprendizaje, ¿no? Por eso no es una disyunción. O sea, no se puede formar un niño si no hay tampoco, exacto, si no hay tampoco esa relación de los padres que le tratan de transmitir algo de ello, ¿no? No es del todo aprendido, ni tampoco va a surgir espontáneamente en el niño por el simplemente hecho de vivir, ¿no? Exacto, Génesis. Es un poco entender que el aprendizaje estimula la formación, ¿no? Ajá, pero buena pregunta, Noemí, de hecho, porque a veces podemos confundir esos términos. Claudia me dice, profe, ¿un niño puede llegar a tener más conciencia moral que un adulto? ¿Sería relevante el tipo de crianza y educación de ambos? Sí, según algunos modelos educativos, como el modelo Montessori, se sugiere que en verdad un niño que es formado desde pequeño de manera independiente y estimulando la reflexión crítica, puede, incluso antes de los 10 años, llegar a tomar una conciencia moral más desarrollada, ¿no? Que otros niños, obviamente, ¿no? Quizás no tan pleno como un adulto, pero sí ya va a tener los principios básicos que a muchos niños les falta, ¿no? Porque obviamente están en una educación solamente de recepción. ¿Implica una madurez temprana? A veces sí, sí, pero no es algo que tampoco sea automáticamente, ¿ah? O sea, no es que alguien nace dotado con conciencia moral desarrollada, ¿no? Ah, mira, este niño es un... No, no es eso, ¿no? O sea, necesita igual ese desarrollo, esa estimulación, unos factores alrededor de su crianza, ¿no? Por eso el modelo Montessori regula hasta lo que hay en el cuarto del niño, ¿no? Por ejemplo, la sobreestimulación es muy peligrosa, dice el método Montessori se pelea con la sobreestimulación, ¿no? El niño tenga todo muy fácil, muy accesible, ¿no? O lo otro también, que tenga todo inaccesible, que siempre dependa de los padres, ¿no? Todo eso es peligroso. Entonces ellos buscan un punto medio, ¿no? Que desarrollen su propia, eh, digamos, personalidad y demás, eso es muy importante. Ya, entonces la conciencia moral, ¿no? Hay personas que pierden también la conciencia moral, por ejemplo, las personas que entran en un estado comático, en estado de coma, las personas que sufren algún accidente y de pronto ya no pueden tener todas sus funciones cognitivas plenas también, ¿no? Ahí vemos que hay personas que podremos decir que pierden la conciencia moral, ¿no? Quizás hay una palabra más precisa para describirlo. Bueno, también la libertad moral es un elemento importante para que una persona sea moral. Esto es cuando una persona puede tomar decisiones y esto quiere decir puede determinar su voluntad de acuerdo a lo que desea, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien en un asalto está siendo apuntado con una pistola y se le obliga a hacer algo, esa persona no tiene libertad moral, porque en ese momento su vida y quizás la de otra persona dependía de su acción, entonces estaba condicionado por una voluntad ajena. En la antigüedad y hasta nuestros días, en las diversas formas de esclavitud que todavía existen, esas personas, ¿qué es lo que sucede? Los esclavos carecen de libertad moral, ¿no es cierto? Sofía, pero ¿por qué dices que te pasa? Creo que es una exageración, nada más. Igual, si estás en peligro, mande una señal. Ah, ya, ya. Te referías a una situación en específico. Sí, es horrible, ¿no es cierto? No es que uno esté, por ejemplo, entregando el celular o demás por voluntad propia. Ahí uno carece de libertad moral, ¿no? O sea, imagínate que vayas al juez y el juez te diga, no, señorita, usted entregó voluntariamente el celular. Pero si no lo entregaba, me mataba, ¿no? Ya, pues ahí no hay libertad moral, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos la conciencia y libertad morales como importantes para una persona moral. Y esto es lo que genera la responsabilidad moral. ¿Qué es la responsabilidad moral? La capacidad para asumir las consecuencias de tus propios actos. En otras palabras, y además piensen, ¿no? ¿De dónde viene el término responsabilidad? ¿A qué palabra te suena? Respon, respon.
¿A qué te suena? A un verbo te debe sonar. ¿Alguien lo tiene? Exacto, Andrea. Responder, pues. Claro, muy bien, Sofía, muy bien, Noemí. En otras palabras, ¿no es cierto? ¿Qué es ser responsable? Responder de tus acciones. Que cuando alguien te dice, oye, ¿tú hiciste esto? Sí, yo lo hice. ¿Por qué lo hiciste? Por estos motivos, por estas razones. ¿Y por qué puedes dar esas razones? Porque tienes conciencia moral y también puedes dar cuenta de esa razón, de esa acción porque tú mismo decidiste hacerla. Eras libre, moralmente hablando. ¿Te das cuenta? Entonces, esto nos hace ver que este tercer elemento, el de la responsabilidad moral, se deriva de la conciencia moral y de la libertad moral. ¿Sí? Eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Bien, entonces, hay que hacer una diferencia entre personas inmorales y personas amorales. Bien, una persona amoral es una persona que carece o de conciencia o de libertad morales. Y como carece de alguno de los dos, es obvio que no va a poder responderse sus acciones, ¿no? Por ejemplo, ahí el niño, ¿no? Miren lo que está haciendo este niño con el otro, ¿no? A ese niño tú no lo vas a coger y lo vas a juzgar, ¿no es cierto? Lo puedes reprender, es cierto, pero el niño no tiene conciencia moral. Entonces, no hay, digamos, una plena atribución de culpabilidad al niño. Exacto. Como dice Andrés, se le puede decir qué es lo que está haciendo mal, porque estás ayudando a despertar su conciencia moral, ¿no? Eso hay que enseñarlo, ayudar en la formación de ello. Pero claro, no lo puedes hacer plenamente responsable. Así como a una persona que sea demente, ¿no? A una persona que sea ya completamente senil, ¿no? Sí, sí, entrarían en los amorales. Sí, definitivamente, Claudia. Definitivamente entran en los amorales, sí. Bueno, y por el otro lado, no hay que confundir a los amorales con los inmorales, porque inmoral son los que tienen conciencia, tienen libertad, por tanto responden de sus acciones, pero a pesar de que se dan cuenta que lo que están haciendo está mal, igual lo hacen. ¿Qué pasa, no es cierto? Por ejemplo, si una persona agrede a otra, como es el caso en una pareja, que cualquiera de los dos agrede al otro, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? Un acto inmoral. Que cualquiera de los dos le sea infiel al otro, inmoral. Que, digamos, engañes a tus padres, ¿no es cierto? Que te dan tu libreta de notas y tú dices, no, papá, nunca me la dieron porque tenías un jaladito, dos jaladitos, tres jaladitos, 10 jaladitos, ¿no es cierto? Y no querías que se enteren. Entonces ahí que tenemos una acción que te hace inmoral. Eres inmoral en ese momento, ¿sí? Claro. Eso a veces pasa, ¿no? Claro, tienes razón, ¿no? Claro, por ejemplo, como cuando al que es infiel o el que es infiel dice, no, yo estaba completamente ebrio, ¿no es cierto? Porque la ebriedad se supone que te garantiza un periodo de amoralidad. O sea, tú en ese momento eras amoral, pero aguanta, no es así, ¿verdad? Porque antes tú decidiste embriagarte hasta perder la conciencia, así que tienes responsabilidad por haber decidido eso. Es más, ¿esto qué te hace? Que tu amoralidad depende exclusivamente de ti, así que no hay excusa. Dile eso a tu peor es nada cuando te ponga esa vieja excusa, ¿no? Ya muy conocida, ya hay mil maneras de refutarla, ¿no? Exacto, ahí está. Muy bien, Andrea, ya estás preparada para la vida y para los F-Boys. Muy bien. Entonces, habiendo tomado en cuenta estos detalles, podemos ingresar ya a hablar de lo que son los dilemas éticos. ¿Qué es un dilema ético? Es una narración donde se me va a plantear una situación posible, ¿sí? Pero que implica un nivel de conflictividad a nivel moral, ¿sí? Ya sea porque hay dos principios morales que están chocando, ya sea porque los criterios para evaluar una decisión moral no llegan a una solución del todo, o porque por otro lado estaría salvando un valor, pero estaría descartando otro. Y eso es peligroso, ¿no es cierto? Oye, con esta acción quedo bien yo, pero estoy afectando por las consecuencias de esta acción a otras personas, ¿no?
Entonces, se necesita, ¿sí?, una solución para ello. Y frente a esta necesidad de solución es cuando empiezan las discusiones tan interesantes que hay en ética, ¿no? Obviamente vamos a hablar de dilemas hipotéticos, que son situaciones poco probables, y la situación y los dilemas reales, que son aquellos que se dan en la vida real, ¿no es cierto? Los dilemas éticos reales, claro, a veces son tomados de casos de la vida real y otras veces son imaginados, pero son verosímiles, ¿no? O sea, es algo que todos podíamos enfrentar. Por ejemplo, ¿no? Eh, Algo que suele pasar, dejan un trabajo grupal y lo haces con uno de tus mejores amigos o con varios de tus mejores amigos. Y uno en específico no hizo nada en el trabajo grupal. Eso hizo que tú tengas el doble, el triple de trabajo. Pero es uno de mis mejores amigos, ¿qué hago? ¿Me molesto con él? ¿Lo quito del grupo? Le digo al profe, acá esta persona no trabajó y nosotros hicimos su parte, espero su consideración de esto. O lo pongo y no digo nada. Bien, entonces ahí tenemos un dilema más real que hipotético. Por ejemplo, un dilema hipotético es lo que ustedes ven en el margen superior izquierdo. Es muy conocido este ejemplo de un individuo que tiene que decidir por dónde va a pasar el riel. ¿Por dónde lo hago pasar, profe? ¿Por arriba? ¿Por el riel de arriba? ¿No? Tú tienes que tomar una decisión donde hay una sola persona o por el riel de abajo donde hay 5 personas. ¿Mm? Por ejemplo, ahí Andrea plantea una solución, ¿no? Claro, para el ejemplo anterior, para el ejemplo del compañero que no participa en el trabajo grupal, ¿no? Ah, pero por lo que entiendo, si no termina siendo igual, lo dejas en el grupo, ¿no, Andrea? Y no le dices nada al profesor. Claro, hay que meter un llamado de atención ahí. Sí, pues la amistad a veces también implica eso, ¿no? Porque yo puedo ser muy amigo en términos personales, pero en términos académicos también necesito otro valor de ti, ¿no? Sí, sí, es cierto. Muy bien. Entonces, eh, ¿por dónde hago pasar el tren, no? ¿Por arriba, por abajo? ¿5 vidas valen lo mismo que una vida humana? ¿5 vidas humanas son lo mismo que una vida humana? Ah, ya me queda más claro, ¿no? Bueno, por ejemplo, y volviendo a lo que explicaba, ¿no? Gracias, Andrea, por tu participación. Sí, pues no todos nos atrevemos a dar ese paso, ¿no? Claro, Noemí se ha dado cuenta de algo, ¿no? Según Stuart Mill, mayor felicidad para mayor cantidad de personas. Por una cuestión de cantidad, lo siento al amigo de arriba, pero por ahí va a tener que pasar el trencito. Los 5 de abajo se salvan, 5 vidas son más importantes que una. Y ahora, ¿qué pasa si hacemos unos detalles y lo ponemos en conflicto a nuestro amigo Mill? ¿Qué pasa si esa persona de arriba ha demostrado ser una persona que quiere hacer el bien por la sociedad, una persona que ha fundado, digamos, distintas ONGs que de verdad están haciendo algo para ayudar a las personas que, por ejemplo, entran en una situación crítica de pobreza o que atraviesan alguna tragedia familiar? Es una persona que además tiene todo su dinero bien ganado a punta de trabajo personal. Es una persona que contribuye con distintas instituciones públicas, ¿no? Trabaja para una de ellas, es una buena persona en todo aspecto y todo sentido. Y del otro lado tenemos 5 personas. Uno, ex congresista. El otro había sido ladrón.
No, no es lo mismo, son distintos. Luego, un tercero se había dedicado a estafar durante buena parte de su vida y ahora está tratando de mejorar. Cuarto, es apostador, ¿no es cierto? Despilfarra todo el poco dinero que tiene, se lo gasta en casinos, máquinas y distintos tipos de juegos. Y el quinto, eh, juega LOL todo el día. ¿Por dónde se pasa el tren? Por los 5, profesor. Claro, ahí nosotros ya entramos a un nuevo tipo de evaluación. Y es más, desde los mismos criterios de Mill, fíjate, los mismos criterios de Mill nos dirían mayor felicidad para mayor número de personas, pero para la felicidad de qué? Para la felicidad de la sociedad. Si es para la felicidad de la sociedad, entonces que pase por abajo y se lleve esas 5 personas que se supone, ¿no es cierto?, no están aportando mucho a la sociedad. Pero si es pensando en la felicidad de los involucrados, entonces esas 5 personas, su felicidad sumada es una felicidad por 5 que una felicidad por 1, que es la de arriba, para decirlo de alguna forma. Lo que dice Giovanna, que es muy interesante, es algo muy kantiano. Kant es el que diría eso. Oye, pero siguen siendo personas. En otras palabras, no hay manera de resolver esto. No puedes decirme tú que hacer pasar el tren por arriba o por abajo sea mejor que la otra opción. Nunca. Igual estás acabando con la vida de alguien. No hay forma que se pueda medir. La dignidad no se acumula, no se suma. Hay igual de dignidad arriba que igual de dignidad abajo. Y esto al margen de si hay ladrones o no hay ladrones, ¿no? Si son gente buena, gente mala. Entonces, ¿qué? ¿No hago nada que sea cosa del destino? Bueno, acá el dilema tiene que ver con decidir por dónde pasar, no si puedes o no puedes detener el tren, por eso esa no es una opción, ¿no? Pero claro, en una situación real, lo ideal sería tratar de detener el tren, ¿no? Claro, lo que dice Andrea, ¿no es cierto?, es una aplicación del utilitarismo, ¿no? Si no sé quiénes son, que pase por arriba, pero si sé quiénes son y me doy cuenta que los 5 son malos, que pase por abajo y se lleve esos 5. Pero es que aún así suena fuerte, ¿no? Sigue siendo cruel. Eh, Hay una escritora de ciencia ficción, se llama Ursula K. Le Guin, ¿sí? De libros muy famosos, La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos, ¿no? Donde se imagina sociedades futuras o incluso contactos con otras sociedades en la galaxia, si se quiere decir, ¿no? Y ella tiene un cuento, se llama Viaje a Omelas o el viaje a Omelas, ¿no? ¿Qué es Omelas? Es una nación o una comunidad, una población donde todo es perfecto, donde todo funciona bien, todos viven felices, todo. Pero hay un detalle con Omelas, un único detalle, que para que todos puedan vivir felices, o bueno, casi todos, tiene que sufrir alguien necesariamente. Tiene que haber alguien prisionero sufriendo los peores castigos. Pregunta, ¿esa es una sociedad moral? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Puede aceptar una sociedad que se diga buena y perfecta el hecho de que haya alguien sufriendo? Es conflictivo, ¿no? Por lo menos es conflictivo a nivel reflexivo, ¿no? Muy bien, pero seguimos hablando de dilemas. Pero entonces, en la actualidad existen, digamos, más que dilemas, yo diría ya son debates contemporáneos, ¿no? En torno a cuestiones éticas y a cuestiones morales. Obviamente, uno de esos dilemas es el del aborto inducido. Ustedes ya saben más o menos de qué va el debate, en qué va el debate actualmente, ¿no es cierto? Digamos que se ha centrado en este debate entre libertad y vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio que quieres defender? Libertad de las personas y en este caso de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo o la vida
entendiendo que también las mujeres no están decidiendo sobre su propia vida y cuerpo, sino también sobre una vida ajena. Para algunos esa es la interpretación, para otros la anterior, ¿no? Bueno, acá nosotros vamos a ver dos posturas que básicamente tienen que ver con la forma en cómo se concibe el acto mismo del aborto. Para algunos el aborto inducido es un acto inmoral y para otros podría ser moral, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para algunos es algo malo, para otros no es algo malo. Por ejemplo, a juicio del escritor inglés Peter Singer, no es un acto malo, porque no es un asesinato como algunos han planteado. Según Peter Singer, una cosa es ser humano y otra cosa es ser persona. Por ejemplo, ¿no es cierto? El feto es un ser humano, pero no es una persona, porque todavía no tiene esas capacidades que hace que alguien sea una persona. Yo como él menciona una serie de capacidades, yo solamente voy a decir la racionalidad, el uso de la razón, ¿no? Entonces, según Peter Singer, el feto no es una persona porque todavía no tiene razón, por ejemplo. Y por otro lado, ¿no es cierto? Nuestro amigo Robert Spemann, ¿qué es lo que nos va a decir? Oye, pero a ver, tú me estás diciendo que el feto no es persona porque todavía no tiene la capacidad racional, ¿cierto? Sí, es cierto. Y por tanto, no sería problemático acabar con la vida del feto porque es un ser humano, pero no es una persona, ¿cierto? Cierto. Es más, Peter Singer va a decir, de hecho, los seres humanos acabamos con la vida de cientos de animales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hemos decidido sobre lo que está en el vientre de otras especies y animales. Oye, no es peligroso que ese animal tenga más crías, hay que deshacernos de las crías y del animal. Y nosotros lo hacemos sobre otras especies, sí, pero profe, no es lo mismo que hacerlo con un ser humano. Bueno, ¿qué diría Peter Singer? Eso se llama especiaísmo. Pensar que una especie, porque nosotros pertenecemos a ella, es superior a otra y por tanto es diferente. Pero para Peter Singer es lo mismo en el fondo. Y por tanto, el feto es como cualquier otro ser vivo, como cualquier otro animal, y por tanto no es un delito, no es un asesinato hasta que sea persona. Ya cuando es persona la cosa cambia. Robert Spemann, entonces, consciente de esto, dice lo siguiente, es que el feto sí es persona, porque tú no le dices persona a alguien solamente por el hecho de que tenga determinadas capacidades como la capacidad racional, sino que tú también le dices a alguien persona por el hecho de que pueda volver a tenerlas o tenerlas en algún momento. Por ejemplo, imagínate, conoces a alguien y esa persona entra en estado de coma y el médico te dice, es probable que recupere la conciencia o vuelva en sí en un par de meses. ¿Tú qué haces? ¿Pides que lo desconecten inmediatamente? No, porque sabes que le va a volver su capacidad racional. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo Spemann, profe? Spemann lo que te está diciendo es que básicamente también consideramos persona al que tiene en potencia esa capacidad racional. Por eso que lo aceptas como persona. No ha dejado de ser persona. Ahora, con el feto pasa lo mismo. El feto, en acto, en este momento, no tiene esas capacidades que dice Singer que hacen que alguien sea persona, pero ya las tiene en potencia, porque las va a desarrollar y en algún momento las va a tener, y cuando las tenga entonces nosotros, muy bien, ahí está. Ahora sí ya veo que es persona, pero desde ahorita ya lo está haciendo porque tiene esas capacidades en potencia. Y es por eso que para Spemann, acabar con un feto es acabar con una persona y por tanto es un acto inmoral, una especie de asesinato. A ver, Claudia me dice, profe, uno puede estar de acuerdo con que el feto no es persona porque no razona y o siente, pero igual estar en contra de la interrupción, pues para algunos basta con que sea un ser vivo para sentirse mal de, porque claro, es una opción también, ¿no? Es otra manera de ver las cosas, ¿no? Claro, Peter Singer está diciendo, no es delito porque no es persona, pero si tú quieres también puedes decirle, aguanta.
Pero incluso no siendo persona, también puede haber un delito, ¿no es cierto? También está mal que acabemos con la vida de otros animales o de otros fetos animales, ¿no? Eso, si no me equivoco, pasa con algunas especies de roedores que comen sembríos. Como a veces es difícil atraparlos, lo que hacían alguna gente de campo era darles, ¿cómo se les dice? Bocados, ¿no? O sea, comida envenenada para acabar con la vida de ellos y de sus crías. A ver, te leo, Mariano. Creo que esa postura potencialista de Spemann podría presentar algunos inconvenientes. Por ejemplo, si se viera en una situación en la que tuviera que elegir entre salvar la vida de un niño de 5 años o salvar 3 óvulos fecundados, Spemann tendría que optar por dejar morir al niño de 5 años y salvar los 3 cigotos porque son potencialmente 3 personas y el niño es una sola, lo que sería bastante contraintuitivo. Es una buena observación, de hecho, Mariano. Claro que ahí asumiendo también una postura utilitarista, ¿no? Porque Spemann podría decirte es que cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Dejar morir a cualquiera de los dos es igual de malo, que creo que es lo que diría Spemann, ¿no? Y ahora sí le dices, si tuvieses que escoger, pues es un trabajo de imaginación más arduo todavía, ¿no? Pero si aceptamos incluso lo que dices, pues sí, ahí podría darse ese conflicto, ¿no? Y como tú dices, contraintuitivo es, pero no contrarracional tampoco, ¿no? Porque, claro, sí podría haber alguna forma de justificar eso. No sé si desde Spemann también, ¿no? O solo desde Spemann. Porque ya lo que lo estamos usando imaginariamente, pues podría él dar muchas posibles respuestas, ¿no? A ver, gracias por tu participación, Mariano. A ver, ¿qué dice Giovanna? Estás atentando contra el derecho de vida que tiene, porque puede que no sea una persona aún, pero como usted dice, puede llegar a serlo. Claro, esa es la postura que han tomado, digamos, algunas personas que dicen que no se puede acabar con su vida porque pueden llegar a ser personas, ¿no? A ver, ¿qué dice Cristian? Pero la comparación con una persona en estado de coma no tiene mucho sentido. Igual los familiares tienen la autoridad para desconectarlo. Sería una cuestión de decisión, tanto de los familiares como de la mujer. Pero, por ejemplo, en ese aspecto que está señalando, sí se puede comparar, ¿no? Porque son vidas que dependen de otro, de la persona, de la madre o la potencial madre, y por otro lado, dependen de los familiares, ¿no? Hay una situación distinta, una evaluación distinta, eso sí, ¿no? Porque no es lo mismo evaluar tener un hijo, ¿no es cierto? Una hija, que evaluar tener o decidir que un familiar esté en estado o mantenerlo vivo en estado comático, ¿no? Cosa que dicho sea de paso, la pandemia demostró que semanas nada más en ese estado es brutal para una persona, ¿no es cierto? O sea, incluso para luego la recuperación y demás, imagínate 2 meses. A ver, Andrea, ¿qué me dice? Mi postura sería que el aborto inducido se puede aplicar en ciertas ocasiones, por ejemplo, la obligación de tener un bebé o una violación. También cuando la madre tiene un aborto por problemas de salud o accidente. Es una de las posturas que más o menos sostienen algunos, ¿no? Creo que igual es interesante, ¿no? La discusión en sí misma me parece interesante. Y hay quienes dicen que no se puede resolver por cuestiones de principio, pues no te vas a poner en esto de libertad contra vida, porque en verdad ambos serían principios que deberíamos defender. Pero es una discusión muy liberal también, dicho sea de paso, ¿no? Porque los liberales son los que defendían que habían 3 principios importantes: libertad, propiedad y vida. Libertad, propiedad y vida, ¿no? Entonces acá se están discutiendo dos, que son libertad y vida, ¿no? Y bueno, luego tenemos la eutanasia, ¿no es cierto? Que en el caso del Perú, hace poco recién el TC decidió permitirle a una persona que se le asista para poder darle fin a su periplo vital, ¿no? Esta persona, siempre es más su nombre, Ana, ¿no? Que tenía una especie de esclerosis, si no me equivoco, que le producían dolores muy intensos, ¿no? Generalmente esas son las personas que buscan acogerse a la vía legal, ¿no? Porque recuerden que, al igual que en el caso
del aborto, ¿no? Uno puede decir, sí, estoy en contra del aborto inducido, pero aborto se produce. Y al igual, ¿no es cierto? Cuando se trata de personas que están en situaciones muy dolorosas, ¿no? Terminan teniendo una despedida muy cruel de este mundo porque acaban por suicidarse. Y la eutanasia sería una opción para tener una despedida menos cruel, ¿no? Entonces ahí surgen dos posturas, la postura a favor y la postura en contra. Bueno, básicamente, nuevamente todo termina volviéndose una discusión en torno a la libertad y la vida. En el caso de la eutanasia también tiene que ver con la dignidad de la vida, ¿no? Cuando la vida deja de ser digna de ser vivida, cuando ya tienes mucho sufrimiento, ¿no? Y es por eso que ahí se antepone este otro valor como es el de la libertad. Yo tengo libertad para decir cuándo la vida ya dejó de tener sentido de ser vivida, porque ya estoy sufriendo demasiado, ¿no? Entonces, por ahí va el argumento de la postura a favor. Y la postura en contra, ¿qué argumento tiene? Decir, oye, no, es que, por ejemplo, una persona puede atentar con su propia vida y aceptar la eutanasia es estar a un paso de aceptar el suicidio. Entonces, ahora cualquier persona también puede decir, por sus propios criterios, ¿no es cierto?, cuándo puede acabar con su vida. Y no debería ser tan así porque hay un derecho muy importante que es el de la vida. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, esa persona por el mismo dolor está en un estado mental alterado que le hace pensar que esta vida ya no merece ser vivida, pero en el fondo puede ser recuperarse y etcétera? Es por eso que ahora, ¿qué es lo que se exige en algunos países? Que el Estado sea el que evalúe y acompañe a esa persona a través de, obviamente, un acompañamiento psicológico, terapéutico, y darse cuenta si de verdad lo de esa persona ya es, primero, irreversible, y segundo, efectivamente, esta persona ya está sufriendo, como dice o como confiesa, demasiado y para no poder seguir, ¿no? O sea, no es que él venga al Estado y ejecute nada más, sino que algunos exigen que el Estado reflexione, que es una postura, me parece también interesante en este dilema. Muy bien, chicos, por favor, rápidamente, capturen, registren, fotografíen, etcétera, las claves, tanto para la lectura como para los ejercicios de esta semana, que yo supongo que ustedes estarán revisando, ¿sí? Por favor, siempre revisen, lo muy importante para poder trabajar con calma. Bien, chicos, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Si no hay ninguna duda, terminamos por el día de hoy. ¿Listo? Claro, pero igual es importante seguir discutiéndolo para ver una solución, ¿no, Yunif? O sea, para ver una decisión pública, quiero decir, por parte del Estado, ¿no? O sea, por el hecho de que hasta ahora no haya una solución, no quiere decir que no pueda haberla en un futuro inmediato, ¿no? Oh, muchas gracias, Claudia, muy amable. En general, gracias a todos. Yo creo que cuando participan me demuestran lo que está diciendo Claudia, así que les agradecería que sea así hasta nuestra última clase. Bien. Muy bien, gracias, Giovanna. Entonces, nos vemos la próxima semana. Espero que todos se encuentren bien, sigan cuidándose, ¿sí? Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, Sofía, cuídate. Hasta luego. Hasta luego, Nayeli. Hasta luego. Ana. Hasta luego, Dayana. Cuídate. Hasta luego, Génesis. Cuídense mucho. Oh, qué bueno, Génesis. Genial. Qué bueno que así sea. Hasta luego, André. Cuídate. Chao, chao, chicos. Nos vemos.